Continuamos aquí en el Expreso TV, lo habíamos anunciado, teníamos una invitada muy especial, nos acompaña la doctora Silvia Sudol. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, el motivo de ustedes, entre otras cosas, es presentar un libro de la cual es coautora junto con Sonia Rotondo, se llama Los Caminos de la Integración, ¿es así? Así es, Los Caminos de la Integración, y bueno, un poco tratamos en el libro de reunir la experiencia, o sistematizar toda nuestra experiencia de varios años, no vamos a decir cuántos, con respecto al trabajo en el tema de transporte internacional de cargas por carreteras, sobre todo en el ámbito del Mercosur y en el ámbito del transporte internacional terrestre en el acuerdo que involucra a nuestro país y 6 países más de América del Sur. Yo estuve leyéndolo, la verdad me parece muy interesante, sobre todo por la investigación que han encarado. Han encontrado cosas que yo no sé dónde las sacaron. Sinceramente han revuelto todos los archivos. Los antecedentes pre-Mercosur, sobre todo. Es un libro de consulta y de aprendizaje a la vez, me parece, porque hay gente que, al que no sabe transporte internacional, me parece que uno entra acá en el libro y empieza ya a aprender. Pero decime, ¿cómo se te ocurrió escribirlo con Sonia? Bueno, precisamente la idea fue justo porque nosotras nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntas durante mucho tiempo, en mi caso primero desde el Estado, de la gestión pública en la Secretaría, y luego privatizándome, yéndome a trabajar con las cámaras de transporte de cargas en particular, un tiempito también con pasajeros. Creíamos que era el momento, después de tantos años, de reunir y sistematizar, sobre todo en otras, trasladarla un poco al libro, al texto, esto que nosotras tenemos como experiencia en la práctica, pero también, bueno, son muchos años de lectura de documentos, de estudiar los tratados, los acuerdos regionales. Hemos hecho experiencia también en toda América Latina, más allá del sur, de la región que involucra a los países de la TIT, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Trabajamos también con la Unión Europea, en nuestra experiencia, en nuestro paso por Ginebra en el ámbito de la IRU. Entonces pensamos que era el momento realmente para hacerlo. También, bueno, reunimos material, es cierto, revisamos archivos en papel y archivos informáticos de mucho tiempo, con temas que nosotras mismas nos sorprendíamos, cuando algunas que no recordábamos, pero bueno, son documentos fehacientes porque son textos originales, incluso que revisamos. Y también, bueno, por supuesto, de alguna manera, además de ordenar la información, tratamos de volcar nuestra opinión, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en lo que siempre nos obsesiona, que es la agilización del transporte de cargas, particularmente en los pasos de frontera, que es lo que muchas veces en el programa hemos hablado. Para los que no saben, Sonia Rotondo es la contraparte de ella en Brasil, digamos, que se dedica básicamente también a asesorar o trabajar con el sector empresario de transporte. Un tema que estuvimos viendo, ella dice agilizar, es cómo empezar, o sea, me parece que el libro está encarado, cómo empezar de cero en algo de intercambio hasta llegar casi al puerta a puerta o al objetivo del puerta a puerta, eliminando todas las barreras. 95% puede ser de las cargas en todo el ATIT se trasladan en camión. Bueno, particularmente en la Argentina hoy tenemos ese porcentaje comprobado absolutamente por, digamos, todos los ámbitos donde se estudia el tema. En la mayoría de los países de la región se repite este porcentaje. Brasil logró reducirlo un poco, equilibrar un poco más los modos. Brasil está en un 65% y el resto se divide entre ferroviario y fluvial y marítimo. Brasil estuvo trabajando bastante el tema ferroviario en los últimos años y mejoró mucho los puertos, entonces eso también hizo que equilibrara un poco, ¿no?, el transporte de cargas entre los distintos modos. Nosotros por el momento seguimos todavía conservando ese porcentaje. Y bueno, un poco nosotros también creemos que deberíamos trabajar en hacer más eficiente la articulación entre los distintos modos. Para eso todos los sectores tienen que pensar en qué es mejor negocio, sobre todo para cada uno de ellos y para el país, ¿no?, en particular, poder pensar en armonizar un poco más los distintos modos de transporte. Mientras tanto, tenemos camiones que circulan por las rutas y que representan un 95% de todo lo que se traslada en el país. Bueno, más allá de que los anexos es un conjunto de la normativa esencial que uno necesita para analizar cualquier cosa, hay un punto donde dice temas no cumplidos o temas que todavía faltan. O sea, ¿cuáles podemos destacar ya directamente de esos? Bueno, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que para nosotros y para el sector en general es el eje articulador de la problemática y de cuál sería la solución al transporte internacional de cargas, que es la frontera, ¿no es cierto?, donde pensamos y si vemos la experiencia europea, que por supuesto siempre recalcamos que no tiene que ver solamente con los organismos de frontera, los organismos de control,
sino con el modelo de integración que América Latina y el Mercosur en particular eligió, que se diferencia mucho del modelo europeo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una unión aduanera imperfecta, con lo cual, bueno, no tenemos una serie de requisitos que agilizan no solo los tránsitos de carga, sino de las personas también en Europa. Eso habría que revisar, nosotros eso lo planteamos en el trabajo, por eso vamos un poco más allá del transporte y hablamos del tema de la integración, pero es un tema, bueno, que es más político, ¿no es cierto? Después hay casos como, por ejemplo, el tratamiento del chofer de un camión o de un bus también de pasajeros, sigue siendo tratado como turista. Esto es un absurdo para nosotros, es un trabajador del sector que no tiene sentido ni razón de ser que cuando pasa por la frontera tenga que hacer la misma documentación, presentar y hacer la misma tramitación. Muchas veces tiene continuidad, es el mismo chofer. Veces hay pasos de frontera donde el mismo chofer hace el mismo recorrido 2 veces al día y tiene que hacer la misma documentación y presentar los mismos papeles que presenta un turista que sale a pasear con su auto, por ejemplo. Bueno, por supuesto, otro tema que está absolutamente abandonado es la cuestión de la infraestructura, que, como nosotros planteamos en el libro, va absolutamente unido al tema del transporte, ¿no? Es un poco la otra cara de la moneda. Sin infraestructura adecuada no puede haber transporte eficiente, eso está claro. Después, por supuesto, hoy hay un tema que es muy interesante que yo no quiero dejar de señalar porque es la articulación del trabajo público-privado conjunto. Esto lo señala mucho en los últimos tiempos el BID, la CAF, todos los organismos especializados de la región, sobre todo multilaterales de crédito también, que ofrecen créditos para infraestructura, están haciendo hincapié en casos como por ejemplo Perú, donde se está viendo plasmado muy en la práctica obras de infraestructura donde el sector privado tiene mucha incidencia, y esto mucho nosotros lo señalamos porque el empresario y el chofer del camión, o sea, el sector sindical y el sector empresario son los usuarios realmente de las obras de infraestructura. Entonces son los que saben cuál es la problemática realmente, ¿no? Hay un tema también que destacan, que me parece que lo dicen, que habría que revisar, estoy totalmente de acuerdo, que es el hecho de la integración del capital empresario en distintos países, más del 50%. Yo creo que el mundo tan globalizado, eso casi perdió sentido, ¿no? Así es, claro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando se firma el ATIT, que también quiero señalar, y es una cosa que nosotros mencionamos en el libro, sobre todo en las conclusiones, que el ATIT es un acuerdo de avanzada. Realmente es uno de los pocos acuerdos de transporte internacional terrestre vigente y que se cumple en general, bueno, con las situaciones particulares de cada país cuando se aplican medidas proteccionistas como algunas de las actuales. Entonces, pero claro, fue de avanzada en su momento, no existían acuerdos de este tipo y estábamos saliendo de una época donde había cupos todavía en el transporte de cargas. Entonces se fue liberalizando poco a poco, pero hoy quedamos completamente atrasados y por supuesto, bueno, en la situación de algunos de los países del Mercosur, sinceramente tenemos que replantearlo el tema en breve porque, bueno, estamos en una situación de extremo proteccionismo y eso hace que se impida la agilización de los tránsitos. Bueno, esto es nada más que un adelanto, ya se viene una presentación oficial dentro de pocos días y también, si usted está interesado en saber más de este libro, lo va a tener que conseguir. Nosotros le vamos a dejar ahí un zócalo, algún graph donde usted va a ver a dónde tiene que llamar para conseguirlo, pero la verdad, imperdible. Te felicito por otra parte, Silvia, es volcar muchos años de experiencia y sinceramente también muy, muy entretenido, porque a veces un libro técnico no se hace entretenido. Este es entretenido. Bueno, muchas gracias y bueno, también quería destacar que el 22 va a estar Sonia Rotondo con nosotros. Muy bien. Bueno, nosotros les dejamos el contacto para que vean el libro, dónde llamar para ver qué posibilidades hay de tenerlo, y le agradecemos a Silvia la visita y hacemos una pausa y volvemos. Chau, chau.